Hoy en el canal vamos a recordar las grandes promesas incumplidas del fútbol argentino. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Hoy estamos con un buen amigo desde Argentina, Julián Jacobe. ¿Qué tal, Juli? Bienvenido al canal. Hola Miguel, ¿cómo va todo? Muchas gracias por la invitación. Hombre, ya tocaba que hemos estado haciendo vídeos para tu canal, toca jugar el partido de vuelta. Tú normalmente me llamas para hablar de cómo le están yendo para bien a los futbolistas argentinos en España y en Europa. Yo hoy te llamo, Juli, un poquito para lo contrario, porque, bueno, el fútbol argentino siempre promete mucho, tiene grandes promesas, pero no todas esas promesas se cumplen, no todos son como el Kun Agüero, por decirlo de alguna manera, que fue una promesa brutal y que la ha terminado evidentemente partiendo tanto en España como en Inglaterra. Este tipo de vídeo ya lo he hecho con el fútbol español, hablamos de Bojan, con el fútbol italiano, hablamos de Jovinko, de Balotelli, también lo hice con el fútbol francés, hablando de Ben Arfa, también de Joan Gourcuff. Yo ahora toca hacer lo propio con el fútbol argentino. Un fútbol además, Juli, muy particular en este sentido porque, claro, digamos que las etapas se queman muy pronto. Es un ciclo muy rápido porque los chicos debutan muy jóvenes, apenas con 16, caso del Kun, 17, 18 años, debutan siempre casi como menores de edad. Encima son chicos especiales, creativos, diferentes. Se genera un gran hype a su alrededor porque los argentinos a la hora de vender las cosas sois realmente buenos, por eso vuestra industria publicitaria siempre se lleva muchísimos premios y claro, esto hace que encima se vayan muy jóvenes a Europa con muy pocos partidos en la élite y complica un poquito el hecho de que aunque sean muy buenos puedan terminar haciéndolo bien, por eso muchos se terminan pues pegando una buena leche, podemos decir. Sí, ni hablar. Es un caso interesante porque, aunque maduran lejos, eso también es una suerte de prueba a ver Sí, quién es el más apto para el elite, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Campos, cómo crece en Europa físicamente principalmente, sí. pero también tácticamente, y otro tipo de futbolistas que capaz se van con 10, 15 partidos y no llegan a madurar futbolísticamente, y eso es un problema después si vos no estás mentalmente apto para el Claro. elite y su intensidad. Totalmente, porque claro, evidentemente esto es un poco darwinismo, ¿no? Le sueltas y a ver que gane el más fuerte, pero muchas veces lo que necesita un talento es jugar, es estar en Exactamente. casa, es ir formándose. No todos los futbolistas se desarrollan a la misma velocidad ni en los mismos contextos. Por eso hoy vamos a tratar, como digo, 5 promesas incumplidas y aún así buenos futbolistas, porque por ejemplo, Juli, vamos a comenzar con Fernando Gago. Gago ha sido un buen futbolista, tiene una buena carrera, pero al final lo que apuntó en Boca no lo ha terminado cumpliendo. Él se marcha a Europa después de jugar solo 59 partidos, pintaba realmente bien, es el segundo traspaso en ese momento más caro de la historia del fútbol argentino después del Kun Agüero. El Madrid ese invierno le ficha junto a Marcelo y junto a Gonzalo Higuaín, también muy jovencito saliendo de River, y al final Gago era el más caro de los tres y es el que menos ha terminado funcionando en el fútbol europeo. Eran épocas raras donde un futbolista argentino sí podía pasar directamente a un grande del fútbol Sí, europeo como el Real Madrid. A ver, me cuesta ponerlo en esta lista. ¿Por qué? Porque como argentino acá se lo ve un poco distinto a como lo ven ustedes en Europa. sí, En Boca la rompió. Fue un futbolista pero fenomenal donde sí. jugaba en un Boca de Basile que era muchísimo más ofensivo, más líquido en cierto sentido. Un concepto interesante para diferenciarlo con el Boca de Bianchi, el mejor equipo de la Sí, historia de Boca, que era más sólido. En este caso era muy ofensivo y con un Gago con muchísima movilidad, mucha participación, estaba constantemente pidiendo la pelota. Es algo que uno lo veía en cancha y siempre sí. sorprendía cómo pedía constantemente Es la que pelota, quería tenía todo circular él. personalidad. Claro, tenía todo Claro. personalidad Juli, porque además es que te obligaba a darla. Él tiene ese gesto Sí, característico de dámela, ponía así como los sí, brazos para que se la diesen y él lo hacía muy bien. sí, hasta con un cierto fastidio, dame la pelota que yo me encargo. Era Sí, esa sí. personalidad. A ver, lo que pasa con Gago, me parece que seguramente vas a ir por eso, es ya otro tipo de cosa y es la mala suerte de un futbolista que siempre estuvo aquejado por temas físicos, porque futbolísticamente los parámetros de lectura de juego, de visión periférica para acomodarse en la cancha, para saber conducir al equipo, para saber con y sin pelota qué hacer en cada instante del partido, eso lo tuvo y lo tiene y lo tendrá incorporado toda la vida. Pero el problema es que un futbolista no es solamente mentalidad de cómo moverse en la cancha, es también
un tema físico, y en el caso de Gago pero es muy difícil hablar de Gago sin hablar de sus problemas físicos. Según Transfermarkt, estuvo 1300 días en toda su carrera perdidos en rehabilitación. O sea, un futbolista que está 1300 días en rehabilitación es fuerte, es muy fuerte. Sí, totalmente. Lo que pasa es que yo creo que en el Real Madrid, al final es un gran salto, ¿no? Y encima no es un gran Real Madrid en el que termina cayendo, pero yo creo que se notó que demandaba mucho del equipo y que si el equipo no le creaba ese contexto podía sufrir un poco, ¿no? Porque es un futbolista que quería ser muy mandón desde el pase, desde la salida de balón, pero también obligaba al equipo a jugar a su ritmo. Y esto que muchas veces ha casado bien en Argentina, porque creo que Gago le ha permitido muchas cosas a Leo Messi en determinados partidos, y esto en Argentina no ha sido habitual, no es por tampoco elogiar mucho a Gago, pero es que el resto no lo han conseguido y Gago sí lo consiguió. El caso es que en el Real Madrid no pudo aportar eso, y luego en su paso por el Valencia y por la Roma, es que se quedó muy corto, dio la sensación de que jugaba a otro ritmo, jugaba a otra cosa. Aquí en España o en Europa tenemos siempre el tópico ese del ritmo, de las diferencias futbolísticas. Muchas veces no se cumplen porque, por ejemplo, Campos es un cañón y no cumple con este tipo de tópico, pero yo creo que a Gago le jugó una mala pasada y que necesitaba mucho espacio, mucha importancia a su alrededor, porque si no, no lograba competir bien. Siempre hay que tener en cuenta los contextos donde los futbolistas se desarrollan. Claro. En este caso, Fernando Gago nace en Boca futbolísticamente, pero no solamente futbolísticamente, sino que él llega al club con 5 años. Boca, para los que están desde allá y capaz no están inmersos en el mundo Boca, es un mundo muy competitivo donde las grandes figuras son pero enormes figuras, y donde los jugadores medios acatan las órdenes de ese tipo de futbolistas y ese tipo de liderazgos. En este caso, Gago creció toda su vida siendo el más importante de los equipos juveniles, el que destacaba, el de más calidad, el de más talento. Y eso después, cuando te tenés que acomodar en ciertos contextos, bueno, lleva a otro tipo de situaciones que, a ver, no es el único. Tenemos otro caso que tenemos horas para hablar de él, y es Riquelme. Riquelme se va de Boca. Y ustedes lo vieron en España, era un tipo que demandaba liderazgo y lamentablemente los contextos, principalmente en Barcelona, no lo ayudaron para eso. Es que cayó seguramente Riquelme con el entrenador menos riquelmista del mundo, como era Luis Van Gaal. Luego, por suerte, con Pellegrini en el Villarreal se lo hizo muy bien. Pero sí, al final lo de Gago, lo de Riquelme también se comprueba con Banega, que es el que llega después de Fernando Gago, y en España le cuesta bastante. Al final encuentra su lugar en el Sevilla. A mí Banega me parece que a nivel de clubes seguro, ha hecho mucha mejor carrera y es más reconocido en el fútbol europeo, pero bueno, había que anotar eso de Gago. Hablando de centrocampistas, en este caso nos vamos a River, nos vamos al Monumental, porque en Craneviter también había bastantes expectativas. Él llega con más partidos a Europa, llega al Atlético de Madrid después de 92 partidos con River, en el primer River de Marcelo Gallardo, y por sus condiciones físicas, por esas actitudes sin balón, parecía que precisamente caer o llegar al Atlético de Madrid del Cholo Simeone sí que era un paso bastante natural. Sin embargo, ni en el Atleti, ni en el Sevilla, ni en el Zenit demostró nada, Juli. Aquí sí que se metió un trompazo serio. Es difícil hablar de Crane. Es difícil hablar del River de Gallardo, puntualmente, porque es un equipo que a lo largo de los años cambió muchísimo. Vos mirás un partido de hoy del River de Gallardo y mirás un partido de 2015, son dos equipos completamente diferentes. En ese momento era muy intenso, muy agresivo, donde Craneviter, lejos de lo que se piensa, que siempre se pensó que tenía mucho dominio de pelota, fue el que más pelotas recuperó en la Copa Libertadores 2015, donde River sale campeón, y no empezó siendo titular. Y ayudó muchísimo a la reinvención de Poncio. Poncio se reconvirtió de cierta manera en ese doble 5 con Craneviter, donde se repartían las tareas agresivas, pero no empezaban las jugadas, no tenían nada que ver con la creación. Sí, obviamente todo un contexto, ¿no? Pero no se encargaban de la creación de las jugadas, sino que era todo lateralizar. Eran los laterales, principalmente Bangioni, por la banda Carlos Sánchez hacía desastres, pero en el medio era intensidad, ser agresivo, estar encima del rival constantemente, y así Craneviter demostró un nivel espectacular que lo catapultaba para ser titular de la selección argentina cuando Mascherano no esté. ¿Qué ha pasado en el medio? Es algo muy extraño. Sí, porque es lo que te digo, precisamente ese perfil en el Atlético de Madrid de Simeone, que encima terminaba perdiendo a Thiago Méndez, que tiene que acudir al mercado a fichar a Augusto Fernández, que no deja de ser un volante reconvertido.
Pues se complicó un poquito y ahora es que bueno, tiene 27 años todavía, es que Craneviter tendría que entrar en el mejor momento de su carrera en estos momentos y está en Monterrey, que con todo el cariño a los aficionados mexicanos no parecía el destino más proclive para el bueno de Matías Craneviter a los 27 años de edad. Vamos con otro caso bastante peliagudo, porque yo además tengo un amigo muy esteta al que Javier Pastore le fascina, y a mí el Pastore que está en Huracán y el Pastore, que hace un año tremendo, tengo aquí apuntada la temporada 2010-2011 en el Palermo, es un Javier Pastore que me encanta. O sea, cuando lo ficha el PSG me pareció hasta barato y eso que pagó una cantidad ingente de dinero. Se fue con 31 partidos de Huracán al calcio italiano, a la Serie A, como digo, le fue muy bien en el Palermo, pero ese paso al PSG, un PSG que comenzaba a cambiar, no le sentó demasiado bien. Y al final con él también tenemos ese tipo de talento tan especial, tan sudamericano, que el fútbol europeo muchas veces termina devorando porque o no se lo cree o no le da nada, que es algo que también, por ejemplo, le pasó a Verón en la Premier League. Mirame la sonrisa a la hora de hablar de Pastore. Para la gente que no vio nunca un video de Pastore, termina este video, vayan a YouTube, sí, véanlo jugar en ese Huracán, pero 19 partidos, crea 10 goles, 7 goles, 3 asistencias, un rendimiento espectacular. Poco antes del descenso de River le clava un 4-0, algo pero tremendo para un equipo como Huracán, sí, de la mano de Capa como técnico, que Capa hace apenas unos días, para que se den una idea de la magnitud de ese Pastore, Capa hace apenas unos días como entrenador le dijo a su jugador: Pastore es uno de los hombres que más felicidad me dio en mi vida. Y hablamos de eso. Ese Huracán jugaba de maravilla. Claro, ese Huracán jugaba de maravilla, representó en su momento un poquito lo que Defensa y Justicia hace unos poquitos meses en el fútbol argentino. Y claro, Defensa y Justicia no tenía un talento tan especial como Javier Pastore, parecía que le iba a romper y al final Brasil tenía Ganso y Argentina tenía Pastore en ese momento. Claro, pero a diferencia del caso, por ejemplo, de Gago, que yo siempre, más allá de los temas de liderazgo futbolístico y todo, lo llevo más a un lado físico, o Craneviter, que todavía tiene tiempo. En el caso de Pastore, él mismo reconoció, hace apenas unas horas, viene muy bien este video, porque hace apenas unos días, reconoció que nunca tuvo la mentalidad para ser un número uno, nunca tuvo la mentalidad para ser un líder futbolístico. Cuando llega al PSG, fue la primera gran figura. Y por lo menos hasta que llegó Ibrahimovic era él el líder futbolístico, pero después, como él mismo reconoció, se sintió apartado, sintió que ese lugar de protagonismo ya no era propio y que su liderazgo futbolístico dentro de la cancha, recordemos un mediocentro ofensivo de los típicos de antes, con muchísima movilidad, muy buen disparo, muchísima calidad en tres cuartos para crear jugadas, pero mágicas, eran mágicas. Sobre todo, claro, sobre todo para conducir ese futbolista. Bueno, aquí en Europa teníamos también a Kaká, ese futbolista que conducía, que hacía diferencias y que tenía una claridad, una clarividencia. Y encima lo que digo, que era súper bonito de ver, es que todos queríamos que triunfase Javier Pastore, básicamente. Sí, porque realmente creíamos que se venía un nuevo... No te digo un nuevo Messi, un nuevo Riquelme, pero sí había un futbolista con muchísima calidad en tres cuartos de cancha, una calidad espectacular a la hora. No tengo, te juro, no tengo otra manera de definir lo que talento, porque es indescriptible lo que hacía ese pibe dentro de la cancha, con apenas 19 partidos en ese Huracán que no salió campeón porque un árbitro no se lo permitió. Hubo una jugada medio rara en el final de la final con Vélez, el Vélez de Gareca. No pudieron salir campeones y no pudieron marcar con un título en la historia de Huracán ese enorme entramado ofensivo que tenía el Huracán de Capa, que es tan recordado hoy en Argentina. Pero bueno, Pastore se quedó con el paso de los años en algunas temporadas esporádicas, en algunos momentos puntuales de rendimiento, y es una lástima porque talento bruto tenía, pero de sobra, y tiene de sobra. Exacto, y encima, ya que estamos hablando de talento propio y de, bueno, yo creo que un buen rendimiento, pero no llegar a explotar, vamos con el cuarto nombre, con Eric Lamela. Lamela, bueno, marcha a Europa muy jovencito, después de 36 partidos con River, es caso paradigmático de lo que es un talento en el fútbol argentino y lo rápido que se viene a Europa. Se crea mucho hype, hay mucho potencial. Además, yo cuando le veía creía que tenía básicamente todo, porque era un futbolista muy rápido, muy agresivo, con calidad, inteligente, pícaro, porque Lamela era pícaro, tenía gol. Más allá de si caía en el fútbol italiano, en el fútbol inglés o en el fútbol español, daba la sensación de que Lamela era uno de esos talentos que estaba preparado para competir en absolutamente cualquier fútbol y prácticamente cualquier circunstancia.
Y no se puede decir que su carrera sea un fracaso, ni mucho menos, porque creo que Lamela ha hecho está haciendo una buena carrera. Pero si hablamos de promesas incumplidas, Lamela prometía ser un futbolista determinante en el fútbol europeo y no lo está siendo. No, tal cual. Y revisando un poquito para el video, revisando archivo, el gráfico en ese momento hablaba de Lamela como el último gran activo de River antes del descenso. El último gran futbolista que saca River previo a esa promoción fatídica contra Belgrano, donde termina descendiendo. Lamela en ese momento era saldar las deudas. En ese momento por eso se termina yendo antes de tiempo. Y eso creo que tuvo mucho que ver con la falta de maduración futbolística. Y también el momento donde creció, porque nunca es fácil que un grande como River, qué sé yo, Barcelona está a punto de descender y surge algún futbolista de la cantera. En ese contexto no podés desarrollarte futbolísticamente. Y es lo que le pasó a Lamela, que siempre, de estos 5 futbolistas de los que vamos a hablar, es el que menos me gusta. ¿Por qué? Porque tiene un gran talento en 3/4 de cancha también, como el caso de Pastore, muchísimo más verticales, otro tipo de futbolista, pero mucho más irregular. Y esto siempre lo noté a lo largo de su carrera, donde no supo tener una constancia de rendimiento. Y es siempre un problema en Europa. Lo podemos ver fácilmente en la cantidad de años que tiene en Tottenham y las pocas temporadas en las que fue titular o tuvo una cierta continuidad. Claro, es que yo recuerdo más momentos, digamos meses, donde Lamela podía ser el jugador del mes para el Tottenham, de repente una microlesión o de repente un mal partido y una suplencia y ya se acababa Lamela para los próximos 3 o 4 meses, cuando volvía a resurgir con una serie de partidos cortita, intensa, pero que no terminaba dándole el salto de calidad. La verdad es que es una pena, porque a mí Lamela me parecía muy bonito de ver y me hubiese gustado que cayese en el fútbol español, porque creo que aquí hubiese marcado un poquito más de diferencia. Ya sabes, Juli, que a mí me parece que es un salto más natural, ya sea al calcio, ya sea al fútbol español. Y cuando hablamos de talentos como Thiago Almada o de futbolistas como Matías Zaracho, es verdad que luego pueden irle bien en la Bundesliga. Vamos a ver qué pasa con Ezequiel. Ojo con Thiago Almada, Ojo, claro. Es que hay muchos futbolistas que pueden terminar entrando en esta lista. Digo lo de Ezequiel Palacios porque ahora mismo no está jugando. Y si Thiago Almada no cae en un sitio bueno, pues un talento tan particular le puede terminar pasando lo mismo. Y ya para finalizar vamos con un caso muy particular, muy especial a nivel negativo, porque ya no es que a Buonanotte le fallara lo futbolístico o lo físico. Se le conocía como el enano porque realmente era muy pequeñito. Es que era más pequeñito que Leo Messi, era más pequeñito que Pablo Piatti, que aquí coleccionamos a varios argentinos de talla muy media. Pero claro, ¿qué le pasó a Buonanotte con 19 años, Juli? Tuvo un accidente muy grave, donde solo se salvó porque era el único de los 4 amigos que iba en ese auto con cinturón de seguridad. Él iba conduciendo además. Iba conduciendo después de una fiesta por un camino que no conocía, él estaba muy nervioso y después de eso, hoy se lo preguntan en alguna entrevista y él no recuerda nada. Eran 4 amigos que volvían de una fiesta, tuvieron un accidente y él solo se salvó, repito, por tener el cinturón de seguridad. Y en ese momento era un pibe que, campeón de River, campeón de Juegos Olímpicos en 2008 con Argentina. Es que él además, muy buen tenía. Claro, él debuta con 17 años en River y era ese futbolista ágil, encarador, que desbordaba, que creaba. Ese jugador que a lo mejor dices, bueno, luego se puede terminar quedando corto porque es muy menudito, pero es que ha terminado haciendo una carrera casi insustancial. Aquí le tuvimos en España, en el Málaga, por ejemplo, y aunque dejó algún buen detallito, no tenía peso en el juego, no tenía nada especial, como cuando sí lo había tenido al inicio. Sí, es una carrera bastante particular. Diego Buonanotte nace 2 años después del auge de Diego Armando Maradona, por eso el nombre. Surge Renato Cesarini, un club muy conocido acá en Argentina, donde surgieron un club de barrio, donde surgieron, por ejemplo, Mascherano, De Michelis, Joaquín Correa, hoy jugando. Era un futbolista que realmente al momento de su debut sorprendía, el típico, como vos decías, ese desequilibrante, ese futbolista muy peligroso como mediapunta, que podía ofrecer muchísimas alternativas. Jugó con Falcao incluso en River, salió campeón de la mano de Simeone, estuvo antes del descenso, ni siquiera pudo ayudar a River en ese momento porque el técnico JJ López no lo quería de ninguna manera. Almeida, por ejemplo, era el capitán de ese equipo y siempre le decía, el técnico no te quiere, no te podemos tener acá. Lamentablemente lo terminaron expulsando de River después de ese problema
extrafutbolístico, esa grave tragedia que tuvo en su momento. Pero hoy, por ejemplo, en Chile es el extranjero más laureado de la historia y él habla de que la gente de Chile lo quiere muchísimo más que la gente de River, club de donde salió. Es una carrera bastante difícil la que tuvo y siempre manchada por esa tragedia tan difícil de afrontar. Imagínate que muchos futbolistas profesionales tienen muchísimos problemas fuera de la cancha y lo tienen que sobrellevar día a día. Imagínate tener una tragedia donde perdés amigos y donde la mente no vuelve a ser la misma. Tu mentalidad, tu forma de ver la vida no vuelve a ser igual, nunca. De hecho, es que fue un accidente que primero afectó a lo físico, luego afectó evidentemente a lo emocional psicológico, Sí. le terminó afectando incluso a nivel judicial, porque hay un juicio bastante conocido por el tema de, bueno, el homicidio culposo, determinadas historias Claro. que no nos vamos a meter porque la verdad es que no sabemos, pero sí, fue una verdadera pena porque él debuta, como digo, con 17 años y a los 19, digamos que la carrera ya le pega un bajón muy considerable y no volvía a remontar más allá de esos éxitos que está teniendo con Universidad Católica en el fútbol chileno. Pero bueno, había que meterlo en esta lista, aunque solo fuese por dar un caso diferente, pero que también tuvo mucho boom, mucho impacto en su momento en el fútbol argentino. Muchísimas gracias, Juli, por pasarte por el canal. La verdad es que nos ha costado acotar porque realmente, al final, talentos, promesas que hace el fútbol argentino y no termina cumpliendo, bueno, pues hay unas cuantas. ¿Y cuántos faltaron, no? ¿Y cuántos faltaron? Exactamente. Muchísimas gracias, Juli. Muchas gracias por la invitación. Y nada, chicos y chicas, ya sabéis, si queréis estar al día de la actualidad del fútbol argentino, sobre todo selección, argentinos por el mundo, grandes talentos del futuro, os dejo por aquí recomendado, eso es, el canal de Juli Jacobe, también lo dejo en una tarjetita, aparece al final del vídeo, lo tenéis, no os lo podéis perder porque hace contenido de muchísima calidad y además con periodistas argentinos top, como viene haciendo en las últimas semanas. Así que nada, chicos, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, compartidlo, suscribiros a ambos canales y activad ambas campanitas, porque aquí, gracias a amigos como Juli y algunas promesas incumplidas del fútbol argentino, el fútbol nunca se acaba.